Buenas noches. Dios les bendiga. La gloria y la honra sea para el Rey que nos permite nuevamente pues estar con ustedes, y Él es el que vive y Él es el que reina siempre en nuestras vidas. Dios les bendiga a cada uno. Bendiciones en sus vidas. Gracias, Dios les bendiga. La gloria es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, te damos gracias, Dios amado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias te damos en esta noche. Gracias, Señor, por tu infinita y gloriosa misericordia. Gracias, Señor, por tu infinito y glorioso poder, porque tú eres bueno. Señor, porque para siempre es tu misericordia. Alabamos, exaltamos tu nombre. Te damos a ti el honor, te damos a ti la majestad, el señorío. Te damos a ti, mi amado Rey, mi amado Salvador, oh poderoso Dios y digno de ser alabado. La honra es para ti, Rey. La honra es para ti, mi amado Dios y mi amado Salvador, en el nombre de Jesucristo. Santo tú eres y poderoso tú eres, Señor. Te doy a ti, Señor, honra y majestad, Señor. Te damos a ti, Señor, todo el honor, toda la gloria, toda la honra. Te damos a ti, mi amado Rey, aleluya, en esta noche, Señor. Aleluya, toda la majestad del señorío, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Hijo, y gracias te damos, Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios. Aleluya, Dios poderoso. Vamos a abrir la palabra en el libro de Primera de Juan. Aleluya, Dios maravilloso. El que está aquí con nosotros, Señor. El que reina y vive por los siglos de los siglos, Señor. Oh, gracias, poderoso Dios. Primera de Juan, vamos a esperar que todos lo tengan. Vamos a mirar un momentito, aleluya. Dios poderoso, Primera de Juan. Vamos a estar leyendo el capítulo 1. Vamos a esperar un momentito para que todos lo tengan. Santo Dios maravilloso. Dios poderoso, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, Dios de poder. Primera de Juan. Santo Dios. ¿Ya lo tienen todo? Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a estar leyendo del versículo 5 al 7. Dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Tenemos comunión los unos con los otros. Tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo ¿qué? Pecado. Amén. Nos limpia de todo pecado. Eso es lo que hace la sangre. La sangre de Cristo, dice, nos limpia de todo pecado. Amén. Amén. Vemos algo muy importante. Dice aquí que si andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Y vamos a hablar un poquito de eso.
practicando la verdad. Y esto me recuerda un poquito allá en Juan 14:6 nos habla Jesucristo. Y Jesucristo nos dice y nos enseña y nos recuerda a cada uno de nosotros y nos dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por quién. Por mí. Él dice que Él es la verdad. Que Él es la ¿qué? Verdad. Pero ahí mismo en Juan 18:37, hablando Jesucristo, ahí mismo, vamos un momentito, Juan 18. Dice, hablando con Pilato, ¿verdad? Comenzó a preguntarle algo. Dice, en el versículo 37, y le dijo Pilato, ¿luego tú eres rey? Respondió Jesús, tú dices, yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi ¿qué? Mi voz. Vemos algo muy importante. Todo aquel que oye mi voz. Y cuando nosotros estuvimos acá en Primera de Juan 1, dice, lo que hemos visto y oído, esto anunciamos, dice en el versículo 3, ¿verdad? Y en el 5 dice, y este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos. O sea, que el que conoce y entiende que es la verdad, dice, oye mi voz, oye mi ¿qué? Voz. Mi voz. Entonces, Pilato se quedó pensativo. Y le dice, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Quizás algunos se hagan esta pregunta. ¿Qué es la verdad? Y viendo un poquito aquí sobre lo que Primera de Juan, vemos que el resultado de andar en la luz, es que tenemos, dice la palabra, comunión los unos con los otros. Lo increíble de todo es que la palabra nos habla claro de que es la verdad. Sin embargo, vemos algo. Curiosamente, a veces la iglesia, los unos con los otros, no están en comunión. Los unos con los otros. Los unos con los otros, de verdad, no están en comunión. Dice, si no están en comunión uno con los otros, no están en la verdad. Tremendo lo que el Señor de verdad nos quiere enseñar y nos quiere decir aquí. Tenemos que tener todos, si decimos que somos hermanos, tenemos que tener un mismo sentir. Es muy fácil decirle al otro, Dios te bendiga, hermanito. Dios te bendiga. Es muy fácil decirle, ¿cómo estás, hermano? Dios le bendiga. Ya lo tenemos como algo más. Pero ser hermanos es estar en el mismo sentir. Es estar allí en el mismo sentir del Padre. Es estar en el mismo sentir, aleluya, santo Dios maravilloso que hace el Señor. Dios le bendiga a mi hermana Alcira. Es el mismo sentir que tiene el Señor. Aleluya, santo Dios. Es estar allí juntos escuchando y oyendo la voz del Padre. Esa es la comunión. Tener ese mismo sentir. Pero vemos algo. Dice la palabra que oímos la voz de Dios hablando a nuestras vidas. ¿Para qué? Puede ser para corregirnos, pero también para bendición. Cuando practicamos la verdad, andamos en luz, dice la palabra. Es por eso que cuando nosotros no confesamos el pecado, el enemigo tiene derecho legal, ¿verdad? Y de pronto decimos, yo llegué a Cristo, yo hice la oración de fe. No tengo necesidad de confesar mis pecados porque la palabra dice que las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas. Pero la palabra también dice en ese versículo que estamos como injertados, estamos allí en Cristo.
Y para estar en Cristo, ahora tenemos que, ¿qué? Que todo lo que en nosotros represente tiniebla, confesarlo. Debemos confesar los pecados. ¿Y por qué confesamos nuestros pecados? Porque el enemigo quiere acusarnos. Para que no haya ninguna acusación de parte del enemigo, nosotros confesamos los pecados. ¿Y sabes por qué? Porque al no confesar nuestros pecados y traerlos a la luz, nos hace caminar el enemigo encubiertamente. Sí, muchas veces estamos encubiertos. Muchas veces aún se siente que hay que vendas, que hay que las personas se ponen máscaras. ¿Por qué? Porque no se ha confesado algunos pecados. El pecado no es solamente de que no se tome, que no se beba, que ya no cometo adulterio, que ya no voy a fiesta. Eso no es pecado. El pecado es aquellas cosas que nosotros tenemos que confesar, aquellas cosas que sabemos de verdad que aún en mi familia, que aún en mi vida, que aún no lo he podido lograr. Entonces yo lo confieso. ¿Por qué lo confieso? Porque hay una palabra que dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanza ¿qué? Misericordia. Entonces cuando nosotros tenemos algo que sabemos que no hemos podido lograr, pero que no le agrada a Dios, nosotros lo confesamos. Y lo confesamos porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios de misericordia. Es como que nos presentamos en esa corte, nos presentamos ante el trono de la gracia de Dios, pidiendo su misericordia, pidiendo su socorro. Entonces, es allí cuando la persona no confiesa el pecado que está en tiniebla. Y precisamente en esta condición nos perdemos todo el poder para pelear contra el enemigo. ¿Por qué? Porque hay puertas abiertas. Y cuando comenzamos a hacer guerra espiritual, cuando comenzamos a hacer otra cosa, si no hemos confesado, que si no hemos tenido un arrepentimiento genuino y no hemos confesado cada uno de los pecados, ¿qué pasa? Que comenzamos a hacer guerra espiritual, pero después se nos vienen para nuestras vidas muchas cosas. Entonces, esta condición es lo que Dios quiere que de verdad que nosotros entendamos, que para pelear contra el enemigo, contra el diablo, tenemos que, ¿qué? Dejar de andar encubierto. Tenemos que confesar el pecado para que no le dé derecho legal ni en el territorio donde estamos, ni en nuestras vidas, ni en mi familia. Entonces, tenemos de verdad, tenemos autoridad cuando confesamos y Él no tiene autoridad para atacar. Yo decía, y comencé con esto, cuando Pilato le hace una pregunta, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Entonces yo decía, cuando vemos aquí, habla, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, nosotros nacimos para vivir una vida en el Espíritu. O sea, cuando digo nacimos, claro, aún de cuando estábamos en Cristo, ¿verdad? Dice que éramos un espíritu con Él. Pero cuando nacimos en Cristo, dice, ahora cuando le recibimos, cuando tuvimos ese encuentro, ese llamado, entonces, ¿qué pasa? Dice la palabra que ahora vivimos en luz. Entonces, la verdad es vivir en luz, primero que todo. Cristo es la primera luz, es esa primera, sí, la luz del primer día, por decirlo así. La luz del primer día de la que habla Génesis. Génesis 1:3. El Señor dijo, hágase la luz, y la luz fue que se echa. Esa primera luz. Y tú y yo dice la palabra que somos la luz en el mundo, porque Cristo es la luz del mundo y nosotros somos luz en este mundo. Somos luz y tenemos que entender que somos seres de luz, pero también somos portadores de luz para las personas que están en ¿qué? En tiniebla. La palabra dice que nosotros fuimos trasladados de las tinieblas a la luz que admirable de Cristo. Fuimos trasladados.
Entonces, cuando nosotros fuimos trasladados de esa tiniebla a la luz admirable de Cristo, ahora la verdad de Cristo en mi vida, la vida de Cristo en mi vida, recuerda que dijo, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esa verdad se hace real en mí. Esa verdad me va a llevar a caminar y andar como Cristo quiere que ande. Esa verdad me va a llevar aún más allá. Esa verdad me va a encaminar a un propósito, al propósito de Él. Entonces, cuando entendemos eso, Él nos dice, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de ¿qué? De luz. De luz. Eso lo dice Efesios 5:8. En otro tiempo éramos tiniebla, pero ahora andas en luz. Y mira lo que dice, que dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. O sea, si practicamos la verdad, andamos en ¿qué? En luz. Andamos en luz. Y el andar en luz me va a permitir tener comunión. Esa comunión, cuando hablamos de comunión, vamos a entender de verdad que cuando hablamos de comunión, estamos practicando, estamos ejercitando algo, estamos ejercitando una verdad. Yo dije practicar la verdad. Cuando hablamos de practicar la verdad, es ejercitar o poner una verdad en práctica. Entonces, cuando andamos en comunión, andamos en una unidad perfecta. ¿Una unidad con quién? Con Cristo. Amén. El Salmo 26:3 dice, porque tu misericordia está delante de mis ojos, ando en tu verdad. Por la misericordia de Dios, nosotros podemos decir y podemos caminar en esa verdad. Por su misericordia, Él nos llamó, Él nos escogió. Por su misericordia, Él lo hizo. Es por eso que de verdad podemos decir y tenemos todo para decirle al Señor. Estar en Cristo es un estado del Espíritu en el cual el Señor continuamente está transformándonos, está guiándonos, está hablando a nosotros por el Espíritu Santo. Y en este estado espiritual, el Espíritu hace que mi vida comience a mirar y a caminar en confianza. ¿Por qué esa confianza? Porque entonces ahora tengo una confianza porque le oigo, pero también le comienzo a conocer. Cuando nosotros no le oímos y no le conocemos, aunque decimos que somos cristianos y estamos caminando, si tú no le oyes, ¿sabes? Pero oyes las diferentes voces que te hablan, pero si oyes una voz, la que te dice que no vas a lograr lo que no puedes, la voz que te dice que no lo has alcanzado, entonces esa falta de identidad o esa falta en la cual el enemigo te está engañando, porque todos podemos oír la voz de Dios. Lo que Dios nos pide es que caminemos y que tengamos y que entendamos y practiquemos esa verdad. Cuando nosotros practicamos la verdad, vamos a entender algo. Ahí mismo en primera de Juan, capítulo 5, versículo 18, mira lo que dice. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces, el que practica la verdad, ¿sabes? Aquí dice que el maligno no le toca. ¿Qué quiere decir? Que el que practica la verdad vive la cruz. Vive la cruz. Y toda la victoria que en ella hay. Vivir una vida de verdad en la cual entendemos que somos protegidos por Él. Y el maligno dice no nos puede ¿qué? Tocar. Recuerde que Él siempre va a estar allí. Él va a buscar donde nosotros no tenemos, aún en nuestras generaciones, aún en la línea de sangre. Él va a buscar. Pero precisamente el andar en luz
y estar escuchando y oyendo, vamos a entender y vamos a caminar como Él quiere. Vamos a caminar y vamos a entender su plan y su propósito. Vamos a mirar de verdad que cada día, en medio de la transformación y en medio de la revelación que Él va dando a nuestras vidas, vamos conociendo un poco más de Él. Entonces, lo primero, yo decía, que es la verdad, es vivir en luz. Segundo, cuando nosotros practicamos la verdad, tenemos la fragancia de Cristo. Vámonos a 2 de Corintios capítulo 2, 14 al 16. Dice: Según de Corintios capítulo 2, 14 al 16. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Vamos a leer el 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Qué nos está diciendo? Dice que la gracia de Dios siempre nos lleva de triunfo en Cristo Jesús. Entonces, por medio de nosotros, Él difunde la fragancia de su conocimiento en todo lugar para que nosotros manifestemos la verdad de ¿quién? De Cristo. Esa fragancia debe ser manifestada sobre nosotros. Pero si nosotros no llevamos la fragancia de Cristo en nosotros, la evidencia de verdad de lo que Él está haciendo dentro de nuestras vidas, entonces ¿qué vamos a estar atrayendo? Mira lo que dice: cuando se falsifica la palabra, vamos a traer olor de ¿qué? De muerte. Olor de muerte. Cuando habla de olor de muerte, recuerda lo que representa muerte. Muerte representa tiniebla, no representa la verdad. La verdad, entonces, cuando nosotros entendemos de verdad que es practicar la verdad, vamos a mirar y vamos a caminar conforme a su plan y vamos a caminar conforme a su propósito. Amén. Amén. Vamos a caminar conforme lo que Él nos ha dicho, conforme lo que Él quiere para nosotros. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, vamos a entender todo su plan, todo su propósito. Es muy importante entender lo que es practicar la verdad. Cuando volvamos otra vez al libro de Primera de Juan capítulo 1, dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todos pecados. Entonces, tenemos que tener claro algo: que cuando nosotros caminamos en luz y esa fragancia de Cristo está sobre nosotros, vamos a entender de verdad. Dice: la sangre de Cristo nos limpia. Recuerda que la sangre de Cristo, dice la palabra, que habla mejor que la de Abel. Que esa sangre de Cristo habla, que esa sangre de Cristo nos limpia. Que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, entonces de verdad allí tenemos a ese intercesor, a ese abogado en el cual de verdad nosotros vamos a obtener misericordia y vamos a comenzar a disfrutar de todas aquellas promesas en las cuales el Señor te llamó. Hay promesas grandes para tu vida. Hay promesas en las cuales nosotros tenemos que entender su plan, su propósito. Pero algo muy importante es que en el versículo 3 de Primera de Juan dice: lo que hemos visto y oído, estos anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo.
Recuerda lo que dijo Jesucristo. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Al Padre. Entonces, cuando nosotros tenemos esa comunión, de verdad, cuando nosotros entendemos la verdad de Cristo en nosotros, esa verdad de Cristo en nosotros nos va a mantener, nos va a guiar, nos va a sustentar en el Padre, en el Abba Padre, en esa verdad en la cual ahora el enemigo se va a levantarse, se va a querer levantar. Pero siempre que él se levante, vas a entender que esa sangre de Cristo te limpia, que esa sangre, que aunque hubiésemos pecado, abogado tenemos delante del Padre. Amén. Tenemos delante del Padre ese abogado, ese abogado que tenemos delante del Padre. Pero también tenemos el Abba Padre, el Padre amoroso, el Padre que nos dice, ponte delante de mí y dime, Padre amado. Vamos a decirle que Él está en los cielos, a ese Padre celestial, a ese Padre que tiene todo, a ese Padre que te coge y te abraza, a ese Padre que te dice que no importa la circunstancia que vivas, yo estoy contigo como poderoso gigante, yo estoy contigo, yo te fortalezco, dice el Señor. Y es un tiempo en que el Señor está trayendo cosas nuevas. Es un tiempo en que el Señor está limpiando la tierra. Está limpiando, aunque vemos vemos las temperaturas, vemos todo. Pero sabes, cuando entendemos que este es un propósito de Dios y que este es un plan y un propósito de Dios. Vemos que se están viendo muchas cosas, pero también cuando vemos el plan de Dios vamos entendiendo de verdad que nosotros, dice la palabra, que vamos cada día subiendo o conociéndolo a Él o creciendo de gloria en gloria y de qué, y de victoria en victoria. Amén. Amén. Vamos creciendo de gloria en gloria y de victoria en victoria en Cristo Jesús. Poderoso es el Señor, maravilloso es el Señor. Aleluya. Para que nosotros entendamos su plan, para que nosotros entendamos Aleluya. Su propósito en Él. Él es poderoso. Cuando nosotros entendemos su plan y su propósito, las cosas del Señor son grandes, son maravillosos. Él lo hace para bien. Oh, Dios es grande y poderoso en nuestras vidas. El Dios que nosotros tenemos, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, solamente dice que tengamos comunión con Él. Porque cuando nosotros tenemos comunión con Él, cuando nosotros de verdad le buscamos en espíritu y en verdad, Él lo hace en nuestras vidas. Él comienza a transformar. Él comienza a llenarlo todo. Es tiempo de bendición. Es tiempo de victoria. Es tiempo de cielos abiertos para nuestras vidas. Es tiempo de decirle a Él, aleluya, santo, que solamente Él lo hace a gran manera. Es tiempo de caminar en victoria y en bendición. Es tiempo de que le diga, es tiempo de que le pongas allí. Ponle al Señor allí. Ponle al Señor esa inquietud. Ponle al Señor esa oración. Ponle al Señor eso que te está allí en estos momentos. Allí de pronto me vas a escuchar después. Pero pónselo al Señor. Porque sabes, el Señor dice que esa sangre que Él derramó habla mejor que la de Abel. Que esa sangre que Él derramó, Él lo hace para la gloria y para la honra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces vemos cuando Pilato le respondió, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Por qué? Porque Jesucristo había nacido para esto, para dar testimonio de la luz, para dar testimonio de esa luz en nuestras vidas, para dar testimonio a la verdad. Y aún dice, todo el que conoce la verdad, oye mi voz. Entonces no digamos que unos sí la pueden oír o otros no. No digamos de pronto, simple, podemos escucharle la voz, porque el Espíritu Santo vive en nosotros, amén. Él vive en nuestras vidas, Él vive en nosotros, Él vive en cada uno de nosotros. Él vive. Y si Él vive, mis hermanos, entonces nosotros también vivimos en Él. Amén. Amén. Ese lo hace el Espíritu Santo. Eso lo hace el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Vamos a practicar, pero miremos de verdad el resultado de andar en luz. Ese resultado, y lo increíble es que cuando nosotros entendemos el resultado de andar en luz, de andar practicando la verdad, de andar con ese olor fragante, de andar haciendo, el resultado es que todo lo que pidáis al Padre, Él lo da. Es por eso que todo esto envuelve algo muy importante, creerlo. Cuando nosotros creemos, porque tenemos fe. Amén. Que Dios les bendiga, mi hermano. Padre, gracias te damos, Dios. Gracias te damos en esta noche. Gracias, mi Rey, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Rey, a Dios amado, Señor, que seas tú sanando, que seas tú restaurando en esta noche, que seas tú, Señor, aleluya, santo Dios allí, Padre amado, Dios poderoso, Señor, tomando el control total, mi amado Dios, mi amado Rey Salvador. Que tomes el control de las vidas, Señor, glorificándote a gran manera, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor. Que seas tú derribando, Señor, las barreras y los obstáculos, Señor. Aleluya, porque los que andamos en luz, Señor, porque cuando practicamos esa verdad de Cristo, Señor, amado, Señor, vemos, Señor, dice, que aunque a una montaña que veamos, Señor, aleluya, santo Dios, si tenemos esa fe como ese grano de mostaza, le diremos a la montaña y la montaña se mueve. Y yo lo creo que en esta noche el Señor está haciendo cosas maravillosas en los hogares. Que Dios les bendiga.